Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso básico de procesos estocásticos. En esta sesión vamos a abordar el tema correspondiente a cadenas de Markov finitas. Lo primero que vamos es a recordar lo que hicimos en la sesión anterior. En la sesión anterior nosotros trabajamos los conceptos de estados recurrentes y de estados transitorios. En esta sesión nos concentraremos en el análisis de estos conceptos para el caso particular de cadena de Markov finito. Una primera observación importante que es necesario hacer en el caso de cadenas de Markov finitas es que toda cadena de Markov finita tiene al menos un estado recurrente. ¿Por qué razón? Porque si J es un estado transitorio, entonces se puede demostrar que el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de pasar de I a J en n pasos va a ser igual a 0, independientemente del estado del cual parta la cadena. Por consiguiente, si nosotros supusiéramos que todos los estados de una cadena de Markov finita fueran transitorios, entonces, ¿qué sería lo que nosotros estaríamos obteniendo? Por un lado, obtendríamos que el límite, cuando n tiende a infinito, de la suma sobre todos los posibles estados J en S de la probabilidad de pasar del estado I al estado J en n pasos. Esto debe ser igual a 1 por un lado, y por otro lado, como estamos suponiendo que el conjunto de estados es finito, entonces estaríamos obteniendo aquí que esto es igual a la suma J en S del límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de pasar del estado I al estado J en n pasos. Estamos suponiendo que todos los estados de la cadena son transitorios y en consecuencia entonces para cualquier I y para cualquier J se tendría que este límite es 0, es decir, obtendríamos que esto es igual a 0, es decir, obtendríamos finalmente que 1 es igual a 0, lo cual pues evidentemente es absurdo. En consecuencia, cuando nosotros estamos trabajando con cadenas de Markov finitas, podemos estar seguros de que siempre va a haber al menos un estado recurrente. Habiendo hecho esta aclaración, entonces vamos a ver cómo podemos hacer uso de este resultado. Entonces, también lo habíamos mencionado en la sesión anterior, y es que cuando nosotros tenemos una cadena de Markov finita, entonces, es decir, una cadena de Markov que tiene conjunto de estados finito, y suponemos que la matriz de transición de la matriz pi, de la cadena es la matriz pi, entonces esta cadena nosotros la podemos expresar en su forma canónica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, si estamos suponiendo que la cadena tiene R estados recurrentes y M menos R estados transitorios, entonces la matriz de transición la podemos expresar como la siguiente matriz por bloques. En el bloque R nosotros estamos colocando la matriz de transición entre estados recurrentes. Aquí la matriz A es la matriz cuyas componentes son las probabilidades de transición de los estados transitorios a los estados recurrentes. Q es la matriz de transición entre estados transitorios y 0 está denotando la matriz nula de tamaño R por M menos R. Un primer resultado que obtenemos a partir de esta descomposición de la matriz de transición en su forma canónica es lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos X sub n, una cadena de Markov con conjunto de estado finito S y con matriz de transición particionada en la forma como lo mencionamos anteriormente. Entonces, vamos a demostrar que la matriz I menos Q, donde I es la matriz identidad, es invertible y se satisface que la inversa de esa matriz es la suma, que va variando desde 0 hasta infinito, de Q a la K. Es decir, esto daría Q a la 0, que es la identidad, más Q a la 1, más Q a la 2, etc. Esta matriz M, ¿sí?,
igual a la inversa de la matriz I menos Q, tiene un nombre especial. Se llama matriz fundamental y juega un papel muy importante en las aplicaciones. Veamos a ver por qué razón se tiene que la matriz I menos Q es invertible. Entonces, veamos a ver cómo sería la demostración de este resultado. Entonces, lo primero que nosotros observamos es que I menos Q a la N, ¿qué es esto? Pues esto es lo mismo que tener identidad menos Q, ¿sí? Factor de I identidad más Q cuadrado más hasta Q a la N menos 1. Y entonces, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos, esta matriz Q está representando las probabilidades de transición entre estados transitorios. Y nosotros sabemos que para los estados transitorios se satisface que el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de pasar de I a J en n pasos es 0. ¿Eso qué me está diciendo? Me está diciendo entonces que Q a la n tiende hacia 0 cuando n tiende a infinito. Entonces, como Q a la n tiende hacia 0, a la matriz nula, cuando n tiende a infinito, entonces podemos garantizar que el determinante de la matriz I menos Q a la n tiende hacia 1 cuando n tiende a infinito. Y así, esto indicaría que para n suficientemente grande, nosotros podríamos afirmar que se tiene entonces que este determinante de I menos Q a la n es diferente de 0. Pero recuerden que el determinante de I menos Q a la n es igual al determinante de I menos Q por identidad más Q cuadrado más hasta Q a la n menos 1. Y eso entonces me estaría implicando, ¿de dónde? Podríamos entonces afirmar que el determinante de I menos Q, ¿sí?, es diferente de 0. Diferente de 0. Y de ahí entonces podemos concluir que la matriz I menos Q es invertible. Es una matriz invertible. Bien, entonces ya hemos demostrado que efectivamente la matriz fundamental está bien definida. Vamos a mirar un pequeño ejemplo, sí, de esta matriz llamada matriz fundamental. Entonces, veamos a ver qué podemos nosotros obtener aquí. Entonces, voy a borrar acá y voy a hacer un ejemplo. Entonces, veamos a ver qué sería lo que nosotros podemos ver aquí. Entonces, veamos un ejemplo. Entonces, vamos a obtener acá, sí, perdón, voy a hacer lo siguiente. Voy a considerar la cadena de Markov sea X o N, variando N, ¿sí?, una cadena de Markov
con conjunto de estados, llamémoslo S. Vamos a suponer que los estados son A, B, C y D. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos, ¿sí? Que, bueno, me falta la matriz de transición y matriz de transición. Vamos a suponer que la matriz de transición es la siguiente. Vamos a suponer pi es igual a 0, 1/5, 0, 4/5, 2/3, 0, 1/3, 0, 0, 0, 1/4, 3/4 y 0, 0, 1/4, 3/4. ¿Listo? Entonces, miramos a ver, tendríamos entonces lo siguiente. Los estados son A, B, C y D. Y tenemos, bueno, probabilidad de pasar de A a 0, de A a B es 1/5, ¿sí? Y de A a D es 4/5. Listo. De B a A es 2/3, ¿no es cierto? De B a C es 1/3. Ahora desde C tenemos que de C podemos ir a C, C con C, ¿no es cierto? Y de C podemos ir a D también. Y tenemos también que de D podemos ir a C y de D a D. Entonces tenemos la clase del A, estaría constituida por A y B, y la clase del C está, clase de C está constituida por C y D. Ahora nosotros observamos, el estado A es un estado transitorio. ¿Por qué? Porque podemos ir de A a D, pero nos es imposible retornar de D a A. Y por lo que habíamos discutido en la sesión anterior, eso implica entonces que A es un estado transitorio. Y como la transitoriedad es una propiedad de clase, entonces tenemos que A y B son transitorios. ¿Listo? Y C y D, es claro que son recurrentes. Y D son recurrentes. Bueno, entonces, si nosotros expresamos esta matriz en la forma, en la forma canónica, entonces, ¿cómo nos va a quedar expresada? Pues sencillamente tendríamos aquí esta matriz expresada en la forma canónica. Voy a hacer aquí, borrar un poquito. Vamos a ver cómo nos quedan. Aquí. Entonces vamos a escribir primero los estados recurrentes, que son C y D. C, D, y luego A y B. C, D, A y B. Entonces, la probabilidad de pasar de C a C, de C a C es 1/4, de C a D es 3/4, de C a A es 0 y de C a B es 0. De D a C es 1/4, de D a B es 3/4 y estas dos son 0. De A a C entonces sería 0. De A a D es, ¿cuánto me está dando? De A, estamos aquí, A C, 0. De A a D es 4/5, ¿no es cierto? De A es 0. De
A a B es un quinto, ¿no es cierto? Y de B a C es un tercio, de B a D es 0, de B a es 2 tercios y de B a B es 0. Esto está diciendo que aquí, entonces la matriz Q, que es la submatriz de las probabilidades de transición entre estados transitorios, es la siguiente, es decir, Q es igual a 0, un quinto, 2 tercios, 0. ¿Listo? Y de ahí se puede ver que M, que es la identidad, o sea, la matriz cuyos componentes son 1, 0, 0, 1, menos Q, inversa de esta matriz, se puede ver que esto es igual a 15 sobre 13, 3 sobre 13, 10 sobre 13 y 15 sobre 13. Bueno, y ustedes estarán preguntando, ¿y cómo podemos interpretar estos valores que estamos obteniendo? O sea, ¿qué significan los valores que estamos obteniendo como componentes de la matriz M? La respuesta a esta pregunta nos la da el siguiente resultado. Entonces, lo que nosotros vamos a obtener es, voy a empezar con una definición. Supongamos que tenemos X sub n, una cadena de Markov con conjunto de estado finito S. Vamos a suponer que I, J en S son estados transitorios y vamos a definir la variable aleatoria n sub ij como sigue. N sub ij es el número de veces que la cadena, habiendo partido del estado I, visita el estado J hasta alcanzar posiblemente un estado recurrente. Se puede demostrar que si nosotros consideramos que tau es el conjunto de estados transitorio, entonces estas componentes de la matriz fundamental, de la matriz M, van a ser dadas precisamente por los valores esperados de esta variable aleatoria n sub ij. O sea, estos mu sub ij, que están dando las componentes de la matriz M, la matriz fundamental, corresponden precisamente al número esperado, a la esperanza de la variable aleatoria n sub ij. Y entonces, en el ejemplo que nosotros estamos obteniendo aquí, que estamos obteniendo, por ejemplo, este 15 sobre 13, ¿qué sería lo que nos está representando ese 15 sobre 13? Nos está representando el número esperado de visitas que la cadena hace, ¿sí?, al estado A, habiendo partido de A antes de alcanzar la clase recurrente. Bien, entonces ya tenemos estas interpretaciones. Vamos ahora a considerar un par de matrices nuevas que van a tener también una gran cantidad de información útil al momento de analizar las cadenas de Markov finitas. Entonces, vamos a suponer que I es un estado transitorio y que J es un estado recurrente. Vamos a definir la variable aleatoria tau sub ij de la siguiente manera. Tau sub ij es el mínimo de todos los n, tales que x sub n es igual a j, dado que x sub r es igual a i. En otras palabras, ¿qué es lo que está representando el tau sub ij? Es el tiempo mínimo que requiere la cadena para, habiendo partido del estado transitorio I, alcanzar el estado recurrente J. Bien, vamos a definir la cantidad G sub ij super n como la probabilidad de que este tau sub ij sea igual a n. Y la matriz cuyas componentes son estos estas probabilidades, la vamos a denotar con G super n. Recuerden, I es estado transitorio
y J es estado recurrente, o sea, con I en el conjunto de estados transitorios y J en el conjunto de estados recurrentes. ¿Listo? Y vamos entonces ahora a definir G sub i J como la suma n variando desde 1 hasta infinito de G sub i J super n. Es decir, esto nos está dando las probabilidades de que partiendo del estado transitorio I se alcance en algún momento el estado recurrente J. Y G va a ser igual entonces a la matriz cuyas componentes son esos G sub i J. De nuevo recuerden, I es un estado transitorio y J es un estado recurrente. Un resultado que pueden consultar en el libro de probabilidad de procesos estocásticos que escribimos con el profesor Arunachalam y el profesor Dharmaraya, establece que esta matriz G sub n es igual a Q a la n-1 por A. Recuerden quién era A. A es aquí en la descomposición que hicimos de la matriz de transición. A está representando las probabilidades de transición de los estados transitorios a los estados recurrentes. Entonces, esta matriz que estamos obteniendo aquí, Gn va a ser igual a Q a la n-1 por A. Y G va a ser igual a la matriz fundamental M por A. A partir de ese resultado, de ese teorema, obtenemos dos corolarios bien interesantes. El primer corolario establece que las probabilidades de que, partiendo de cualquier estado transitorio I, la cadena alcance el estado recurrente J, están dadas por el producto de estas dos matrices, M por A sub J, donde A sub J denota la J-ésima columna de la matriz A. Y el otro corolario establece lo siguiente. Si nosotros estamos suponiendo que ρ tau 0 es el vector fila de tamaño 1 por m menos r, cuyas componentes son las probabilidades de que la cadena se encuentre inicialmente en cualesquiera de los m menos r estados transitorios, entonces la probabilidad de que la cadena alcance el estado recurrente J cuando ha abandonado la clase transitoria va a estar dado por este producto, este vector fila ρ tau super 0, M la matriz fundamental y A sub J, que recuerden, A sub J es la J-ésima columna de la matriz A. Finalizamos entonces dando un ejemplo de aplicación de estos resultados. Vamos a suponer que un jugador llega a un casino con $200. Este jugador decide jugar hasta que su capital sea igual a $700 o hasta que se arruine. En cada ronda de juego, el jugador va a ganar o perder $100 con probabilidades 0.4 y 0.6. Es decir, gana $100 con probabilidad 0.4 y pierde $100 con probabilidad 0.6. Nos preguntan lo siguiente. ¿A qué es igual la probabilidad de que el jugador logre alcanzar su meta de los $700? Y nos preguntan cuál es la probabilidad de ruina del jugador. Entonces, para responder a este ejercicio, vamos entonces, pues vamos a ver cómo sería la solución a nuestro ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que X o N está representando la fortuna del jugador, luego de n rondas de juego. Bien. Entonces, vamos a ver el conjunto de estados. S puede ser $0, $100, que voy a decir entonces una centena de dólares, 2 centenas de dólares, 3 hasta 7. Esas son las posibles, la posible cantidad de dinero que tiene el jugador luego de n rondas de juego. ¿Cuál sería la matriz de transición?
entonces veamos a ver. Vamos a comenzar a calcular aquí nuestra matriz de transición. Bueno, esto va a ser un poquito largo, pero tendríamos que sería, aquí 0, 1, 2, 3, hasta 7, 0, 1, 2, 3 y hasta 7. Entonces, si la fortuna del jugador luego de n rondas de juego es 0, pues su fortuna luego de n más 1 rondas de juego va a ser 0. Entonces la probabilidad de pasar de 0 a 0 pues es 1. La probabilidad de 0 a 1 pues va a ser 0, de 0 a 2, 3, 0, hasta de 0 a 7, 0. De 1 a 0, ¿qué significa? Si la fortuna del jugador luego de n rondas de juego eran $100, entonces la probabilidad de que luego de n más 1 rondas de juego sea 0 es porque perdió, y eso ocurre con probabilidad 0.6. La probabilidad de que si tenía $100 luego de n rondas de juego parece a tener $100 luego de n más 1 rondas de juego, pues eso es 0, porque siempre gana o pierde en cada ronda de juego. Entonces esto es 0. Pasar de 1 a 2, o sea, de tener $100 a tener 200 es porque gana, esto sería 0.4, y todo esto aquí sería 0. De pasar de 2 a 0 no es posible porque siempre se gana o se pierde $100. Entonces esto es 0. De 2 a 1, entonces perdió 0.6. De 2 a 2, 0. De 2 a 3 es 0.4, etcétera, 0. ¿Sí? Aquí tendríamos 0, 0. De 3 a 2 es 0.6, 0. ¿Sí? Aquí, bueno, aquí sí está 4. Este es 0.4, 0. Y así, ¿sí? Hasta llegar acá, digamos de 6, voy a colocar la fila de las 6, 0, 0, 0, ¿no es cierto? 0, y las dos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 veces 0, y aquí tendríamos 0.6, 0 y 0.4. Bueno, ustedes revisan ahí. Y aquí nos daría 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Porque si gana los $700 ya el juego termina. Bueno, podemos mirar cuáles serían las clases de esta cadena. Observamos que el estado 0 y el estado 7 son ambos estados absorbentes. Una vez la cadena alcanza uno de esos dos estados, permanece ahí por siempre. Entonces, la clase del 0 va a ser igual a conto con un incremento 0. La clase del 1, ya vamos a mirar cuál es la clase del 1. La clase del 7 es 7. Ahora, ¿qué estados van a estar comunicados con el 1? Pues evidentemente el 1, del 1 puedo pasar al 2, del 2 puedo pasar al 3 y así hasta 6. ¿Listo? Observamos entonces que 0, los estados 0 y 7 son recurrentes, en tanto que los estados 1, 2 hasta 6 son transitorios. Los estados 1, 2 hasta 6 son transitorios. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, podemos observar, podemos mirar cuál sería la matriz fundamental. Entonces, pues tendríamos que reordenar toda la matriz, pero ustedes hacen ese trabajito y pueden ver entonces que la matriz fundamental, pues M, va a ser igual. Entonces, se tiene que M, matriz M, va a ser igual a I, identidad I menos Q,
inversa de esta matriz. Y esto va a ser igual, entonces, veamos a ver, nos quedaría la matriz, bueno, voy a anotar la matriz Q y ustedes hacen todo el resto de cálculos. Q, la matriz Q es la matriz de transición entre estados transitorios, entonces es una matriz de tamaño 6 por 6 y estaría constituida por estos 0, 0.4, 2, 3, 4 acá, quedaría 0.6, 0, ¿sí? 0.4, 0, 0, aquí sería 0, 0.6, 0, 0.4, 0, 0, aquí sería 0, 0, 0.6, 0, 0.4, 0, aquí nos estaría dando 0, 0, 0, 0.6, 0 y 0.4 y la última fila sería 0, 0, 0, 0.6, 0. Recuerden que los estados transitorios en este caso eran 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sabemos que la probabilidad de pasar de 1 a 1 es 0, de 1 a 2 es 0,4 y así sucesivamente. Bueno, y ahí tendríamos la matriz Q. Ustedes miran a ver entonces cuánto daría la matriz M, es hacer la diferencia entre la matriz de identidad de orden 6 menos esta matriz Q y calcular la inversa. La matriz A, ¿sí? Recuerden que es la matriz que nos está dando, aquí lo tenemos por arriba, la matriz A es la matriz cuyas componentes son las probabilidades de transición de los estados transitorios a los estados recurrentes. Entonces, la matriz A es sencillamente, para este caso, entonces los estados transitorios son 0 y 7, y entonces tendríamos aquí que la matriz es 0, 7, y aquí estarían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entonces estas probabilidades de pasar de 1 a 0 es 0.6, de 1 a 7 es 0, de 2 a 0 es 0, de 2 a 7 es 0, de 3 a 0 es 0, de 3 a 7 es 0, de 4 a 0 es 0, 0, de 5 a 0, 0, de 5 a 7 es 0, de 6 a 0, 0, y de 6 a 7 es 0.4. Bien, entonces esa sería la matriz A. Cuando ustedes calculan la matriz G, que les dije era sencillamente igual, aquí tenemos G, ¿dónde está la matriz G? G es igual a M por A. Entonces, al calcular la matriz G igual a M por A, entonces se puede verificar, entonces hacen los cálculos, puede verificar que la probabilidad de que el jugador alcance su meta, pues ¿qué componente va a ser? Es la componente G27 de esta matriz, y haciendo los cálculos, esto nos da 7.7708 por 10 a la menos 2. ¿Listo? Y para calcular la probabilidad de ruina, entonces, ¿qué hacemos? Fíjense que utilizamos el segundo cobro horario. Entonces tenemos que mirar quién sería para este caso rote 0, que es el vector fila, cuyas componentes son las probabilidades de que la cadena se encuentre inicialmente en cualquiera de los m-r estados
transitorios. Entonces, en este caso, recuerden que el jugador arrancó con $200. Entonces, la matriz el vector rho tau 0 es el vector 0, 1, ¿sí? 0, 0, 0, 0, ¿sí? Y entonces, para hacer este cálculo de esta probabilidad de ruina, sería entonces igual a, por el corolario, rho 0 por G, la matriz G, y entonces aquí nos dicen que es A sub J. ¿Y quién es A sub J? Aquí nos están diciendo. Entonces dicen que A sub J denota la J-ésima columna de la matriz A. Y este es el estado recurrente J, ¿sí? Estamos diciendo, es la J-ésima columna, ¿sí?, de la matriz A. Y la J-ésima columna de la matriz A, en este caso, corresponde entonces a esta primera columna, que sería entonces componente A0, ¿sí? ¿Cómo lo denoto? Sub 0. Y entonces sería donde A0, esta matriz, este vector 0.6, 0, 0, 0, 5, 6. Aquí, ¿sí? Y si se hace ese cálculo, ¿de dónde se obtiene? Se obtiene que la probabilidad de ruina del jugador, que es el valor que obtienen ustedes al realizar esta operación, es entonces 0.92232. Bien, terminamos por hoy esta sesión. En la siguiente sesión vamos a comenzar a estudiar el comportamiento asintótico de una cadena de Markov